Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Status Culo. Claro que sí. Un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Carlos Vallarta, CEO de Chavos Banda y colega y también al mismo tiempo socio de mi querido Orlando Oliveros, el Chino. Muchísimas gracias, Chino. Gracias por recibirme en tu hogar. En este podcast que es una coproducción Chavos Banda Casero Podcast. Hay que armar ya el merger, Manix, de una vez, que se vuelva Chavos Caseros, la nueva empresa. Chavos Caseros. Estamos, como ustedes bien lo saben, y si no lo saben, se los recuerdo. Tenemos la producción de unos programas de podcast llamado Duques y Campesinos, que es probablemente el podcast principal de esta Powerhouse. Tenemos también 7 Machos. Ya tenemos también a nuestros amigos de Herejes, el podcast, que van a estar transmitiéndose a través de este canal para que usted se dé una vuelta, se deleite, si quiere, con las noticias, no noticias, más bien los temas que suelen platicar entre ellos. Temas de política, actualidad y filosóficos también, desde un punto de vista crítico. Empezamos esta semana, estamos ya el 22, estamos a 22 de enero, mi querido Chino, de 2021. Ya está el señor Joseph Robinette Biden Jr. como el nuevo presidente número 46 de Estados Unidos, desde la Casa Blanca, tomando el timón de una nación que estaba hundiéndose, Manix. Estaba yendo en picada. Como yo, después de hablar 40 minutos, ya no sé qué decir, me estoy yendo en picada. Necesito a Biden que tome el timón de mi cerebro para que me diga qué decir después de un rato. Tomó posesión el día 20 de enero el señor Joseph Biden en el Capitolio, que días atrás había sido atacado por una turba de gente blanca, en su mayoría, que apoyan a Trump. Fíjate que se estrenó el podcast ya, este es el primer podcast emitido una vez después de que se estrenara el podcast en YouTube, y puse un adelanto en Facebook, es como lo voy a estar haciendo, y vi unos comentarios ahí de algunas personas que estaban, pero en español me lo ponían, como ustedes que saben de lo que pasa en Estados Unidos. Ajá. Órale. Y me metí a ver qué pedo, y pues son como latinos, pero que apoyan a Trump. Un fenómeno que se me hace muy raro, mi querido Chino. Pero hay mucho, ¿eh? Ocurre. Sí, hay un montón. Eran 2 personas por lo menos que ubiqué que decía que estaban ubicación en Venezuela. O sea, hay una diáspora importante venezolana en Miami, al igual que cubana. De cubanos. Y no es por generalizar, pero suele ocurrir que algunas de las personas que vienen como asilados políticos o refugiados políticos de naciones que se encuentran azotadas por regímenes tremendamente, ¿qué será? De izquierda, comunistas, socialistas, entre comillas, porque Venezuela más que un socialismo, bueno, sí es un socialismo, pero tampoco es un socialismo, ¿sabes? O sea, ¿o sí es? ¿Qué será? ¿Qué es Venezuela? ¿Qué es Venezuela? Es como un fenómeno, un experimento que salió mal, ¿no? Quisieron llevar a cabo virar hacia el socialismo. Pues es un régimen iliberal. Pero bueno, claramente está llevado por la retórica quien llegó a la presidencia, que fue Hugo Chávez en el 99. Con la retórica de izquierda, populista. Llega al poder después de intentar un golpe de estado en el 93, 92, si mal no recuerdo, en el cual hubo una parte importante del gobierno se unieron a su rebelión, que si mal no recuerdo el grupo se llamaba Movimiento Bolivariano Revolucionario 2000, si mal no recuerdo. Entonces hubo una sonada, un cuartelazo de parte de una facción del ejército que estaba de acuerdo con Chávez. Intentan el golpe de estado, fracasan. Hay una frase muy, muy famosa que dice Chávez, que dice: por el momento hemos fracasado. Entonces llama a los militares insurrectos a que vuelvan a los cuarteles. Se va a la cárcel, lo liberan, me parece que en el 97, y empieza un movimiento, una campaña política con el partido que lo lleva al poder, que era
el movimiento Quinta República, que era MVR. En el 99 toma el poder, cambia la constitución, en 2000 hay una nueva elección, vuelve a ganar la elección y de ahí no sale del poder hasta que muere en 2013. Muchos refugiados venezolanos en Estados Unidos, en México también, tenemos un chingo de venezolanos aquí en la Ciudad de México y se les da, al menos de mi parte, la bienvenida, que yo sé que es innecesaria, porque vienen de refugiados, vienen huyendo de un régimen bastante ojete, entonces, pero igual no está de más. Me mama que tengamos una mayor diversidad cultural en nuestro país, en nuestra Ciudad de México, porque más que nada en la Ciudad de México hay una comunidad venezolana importante. Muchos comediantes venezolanos también están aquí en México, cosa que también se agradece el intercambio humorístico entre mexicanos y venezolanos. Y hay muchos de ellos que están en Miami y al momento de llegar a esta zona se vuelven personajes que apoyan, no en su mayoría, algunos movimientos de derecha que pueden rayar en el autoritarismo como Trump, por este miedo que es totalmente razonable, que porque vienen huyendo de un régimen de izquierda, como lo puede ser en Venezuela o en Cuba. Pero bueno. Ahí yo creo que también mucha gente o muchos de los pobladores en Estados Unidos creen que los demócratas son izquierda, pero en realidad no son izquierda, son centro derecha. Sí, en realidad sí. El asunto también ahí, o sea, por ejemplo, y lo mencionabas en el podcast pasado, así de que creen que estábamos hablando sobre los mesías, cómo llegaban y resolvían todos los asuntos. Así se está empezando a ver también a Biden, así va a llegar y va a resolver todo, pero en realidad no. No va por ahí. Y mucha gente también cree que no, que él es comunista y va a traer a todo ese pedo. Claro que no, esos güeyes son tienen una agenda muy, muy marcada y están lo más alejado del asunto de la izquierda. Claro, o sea, o sea, en realidad hay una diferencia muy cabrona entre la izquierda latinoamericana y la izquierda gringa, ¿no? Está muy marcada. Y también hay una diferencia muy cabrona, izquierda latinoamericana gringa e izquierda canadiense, que es un poco más ya la socialdemocracia, entre comillas, bien aplicada, ¿no? En Canadá. Pero en Estados Unidos la izquierda en realidad no es izquierda. Así como dije que CNN era de izquierda, en realidad no es de izquierda, es de izquierda gringa. Para hacer clara la diferencia entre las izquierdas que han estado por mucho tiempo aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos del mismo modo. Entonces, muchas de estas personas en los comentarios que estaban en Facebook eran personas que venían, bueno, no muchas, solo eran dos. Y eran dos comentarios nada más que vi. Eran venezolanos. Y hay un movimiento importante de estas personas allá en Miami. Fíjate que estaba viendo un comediante venezolano que no me acuerdo cómo se llama, pero me salió en Instagram y me puse a ver su rutina y empieza a decir que no recuerdo bien qué fue lo que decía, pero decía: yo claramente les dije cuando fui con Argentina, les dije no voten por Cristina Fernández, y votaron. Y les dije después en México que por Andrés Manuel Obrador no votaran. Y ahí van a votar, ¿no? Y entonces el güey vive en Miami. Me di cuenta porque le pregunté a otros comediantes venezolanos con los que sí platico que quién era esta persona. Me dice: no, él vive en Miami. Y le dije: mira, como que siento que vienen huyendo de estos regímenes de izquierda autoritarios y se vuelven como estos divorciados que se la pasan diciendo a los que se van a casar: no te cases. Te van a quitar tu dinero. Están asustados, están como, tienen este miedo, repito, totalmente fundamentado, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, son muchos los fenómenos de izquierda en Latinoamérica y si bien sí se han alineado muchos de ellos en lo que dictaba el Foro de Sao Paulo, creo que también no se trata de estarse alineando hacia la derecha para evitar que la izquierda gane, y lo mismo del otro lado, alinearse a la izquierda para evitar que la derecha gane. Creo que es una de las peores tácticas que puede llevar a cabo un ciudadano. Lo peor, o bueno, creo que es como la reacción en cadena que generan este tipo de eventos
sociopolíticos en la gente. O sea, por ejemplo, muchas veces después de que vemos gobiernos de izquierda en ciertos países, por ejemplo, uno de los ejemplos muy claros es Brasil. Tuvimos a Lula da Silva y luego tuvimos a Dilma Rousseff y la gente queda desencantada de el movimiento izquierdista social que llevaban y cambian completamente el timón, se van a la derecha y tienes ahora a Bolsonaro. Claro. Y ese es uno de los, bueno, por lo menos mío, gran temor que tengo de que pase aquí en el 2024, que pues sí. Después de tener la supuesta izquierda, cambiemos por la alianza que va por México, que es horrible incluso darse cuenta de que está conformada. Es como Frankenstein, de diferentes cadáveres ahí nada más puestos. El PRI, PAN, PRD van juntos en una alianza histórica, mi querido Chino, en el cual el único que va a perder es el pueblo de México. Nuestros hijos van a estar sentenciados a una vida que nosotros ya hemos vivido, que es el gobierno de la derecha, gobierno del PAN. Asume el poder Biden, mi querido Chino, el 20 de enero. Hubo una... ¿qué será? Una Amanda Gorman, me parece que es una poetisa estadounidense que ganó el premio de poesía y se dedicó a declamar un poema en la inauguración de Biden. También tuvimos después a Jennifer López cantando en la inauguración. Hablando en español. Hablando en español, claro, dándose su mensajito en español. Y Lady Gaga cantando el himno nacional mexicano. ¡Qué belleza! Es como cuando Belinda fue al meeting que hizo Andrés Manuel en el Estadio Azteca, que fue Belinda a cantar ahí. Porque esta conjunción de artistas y políticos es un fenómeno internacional. Toma el poder y estaba leyendo una columna en El Financiero de quien es el director, me parece, del Financiero, o si no es de Bloomberg, no sé bien, pero se llama Enrique Quintana. Y en la columna se llama ¿Se pondrá AMLO del lado correcto? Y en esta columna empieza a hablar acerca de si AMLO se va a posicionar, digamos, en esta corriente de felicitaciones o de regocijo por la salida de este gobierno autoritario que era el de Trump, o si bien va a seguir con su agenda que fue, pues no sé si sea la agenda que tiene porque no reconoció inmediatamente el triunfo de Biden, se esperó a que fuera o lo hicieran de manera oficial. Y no sé por qué tiene ahí como unos roces con Biden. Es como que los viejos no se llevan muy bien, ¿no? Como que traen pedos entre ellos nomás. ¿Qué, pinche viejo? ¿Qué me estás viendo? ¿No? ¿Tú qué? Pinche ancianos, se dicen entre ellos. Traen unos pedos ahí que los señores, no sé a qué se deba, ¿eh? Pero tienen ahí sus problemas entre ellos. Y habla acerca de esta serie de gobernantes que van a lamentar de cierto modo la salida de Trump del poder, porque inevitablemente se trata de un reflejo de lo que puede ocurrirle a ellos también. Que sienten mucho, se identifican demasiado con lo que era el gobierno de Trump. Igual yo siento que era lo mismo que tenía Andrés Manuel, que era como se identificaba con Trump, decir que los reclamos de este presidente de un fraude electoral no eran válidos. Pues es como decir, ¿qué es lo que haría válido mi reclamo de fraude electoral en la elección de 2006? Que nunca hizo una alusión real al fraude electoral, pero jamás, obviamente, reconoció que hasta que las instituciones no nombraran a Biden como el presidente electo, tenía Trump todo el derecho, ¿verdad?, de reclamar lo que tuviera que reclamar a la Suprema Corte, y llevó a la Suprema Corte, ¿verdad?, sus reclamos de que hubo un fraude. Sería haber ido en contra de lo que él había hecho en su pasado. En su pasado, entonces eso no le convencía del todo. Empezó a hablar acerca de esto en la columna, Enrique Quintana. Y como siempre, los comentarios bien sabrosos, ¿no? Lo mejor de que entrar al Universal, al Financiero, todos los comentarios de la bandera. El primer comentario que le ponen: el populista es populista, no hay más. Y le responden a él: el control de las cámaras es un logro de la civilización. Es el colmo que el cacas se haya alineado con los incivilizados. Bueno, ¿qué se puede esperar de él?
y le responden: yo creo que mejor cacas tu puta madre. Vamos a ponerlo aquí si se puede, mi chino, para que vea la gente la calidad de comentarios tan sabrosos que se sueltan en el Financiero, man. Yo no sé por qué le dicen el cacas. ¿Tú sabes por qué le dicen el cacas a este sector? No me acuerdo. Pero debe haber algún ha de haber hecho algo. Algo, ¿ah? El cacas, dicen. Y no es el primero, porque ya en otras columnas he visto que le llaman el cacas al señor Andrés Manuel López Obrador. Ocurre esta cuestión en... Google me escucha súper cabrón, güey. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Apenas escribí por qué y me autocompletó. ¿Por qué le dicen el cacas? Uf. Estar escuchando todo lo que estamos diciendo, Manix. Todo lo que le dice usted, querido, pues escucha a su pareja en la intimidad, Google lo sabe. Ah, es por lo del fuchi caca, güey. Por eso le dicen el cacas. Ajá. Mira. Y bueno, pues el cacas, ¿verdad? Hace unos días se fue en contra de Twitter, porque como ya lo venía diciendo desde que Twitter cerró la cuenta del señor Trump. Donald Trump, que es una censura, la libertad de expresión y la verga, el señor Andrés Manuel López Obrador se fue en contra de Hugo Rodríguez Nicolat. Sí, lo mencionó en la mañanera y todo, ¿eh? Lo mencionó, dijo que este señor, que era asesor de campaña de un senador muy famoso del PAN, que fue parte del equipo de transición de Calderón. De Fecalmanix en 2006. Entonces, Twitter, después de que este güey hace público el pinche CV, el currículum vitae, agarró el LinkedIn, güey, lo puso en la pantalla. En la pantalla. Hijo de la chingada, hasta güey. les dice, ay, ¿lo tenemos por ahí? Ah, pues pónganlo, ¿no? Híjole, no. Ya cualquier cosa está haciendo uso de poder. Los gringos le llaman overkill, ¿no? Bueno, no tampoco, porque Twitter también es una plataforma muy grande. Ajá. No es como que se está pasando de verga. Y después de esto, Twitter le responde a el señor Cacas. Le dice: ninguna persona en Twitter es responsable por sí sola de nuestras políticas o acciones de cumplimiento. Y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa, indicó en una primera publicación. Luego saca otra Twitter. Es un hilo, ¿no? Que siento que también es el que lo maneja, es un viejo, porque es por esta rivalidad que hay entre viejos. Y le dice: es importante recordar que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento y no participan en el proceso de revisión de las mismas. Esto ocurre en un proceso colegiado, basado en reglas, procesos, no en intereses particulares. Se le pone al brinco Twitter a Andrés Manuel. Obviamente pareciera que se iba a quedar ahí, que el señor Andrés Manuel iba a responderles de algún modo. Y después de eso pasa que Twitter cierra cuentas de unos tuiteros, de sus compas, de sus compas que están ahí en Twitter haciéndole paro, que sí entienden cómo funciona una computadora, porque el señor no lo entiende muy bien. Y dice: las cuentas suspendidas, dice el Financiero, son @Miriam_June, @Lobrega y @El Rey Tuitero, quienes han ganado seguidores gracias a los mensajes que dan en apoyo a López Obrador. No permitimos, las razones que da Twitter para cerrar estas cuentas, dice: no permitimos el spam ni ningún otro tipo de manipulación de la plataforma. Definimos manipulación como el uso de Twitter para llevar a cabo acciones masivas de alta intensidad o engañosas que confunden a las personas o que obstaculicen su experiencia. Bajo esta definición, tiene mucho sentido que hayan cerrado la cuenta de Trump. ¿Por qué? A través de la información que está diseminando en las redes, hay una manipulación del uso de esa plataforma para llevar a la desinformación. La Real Academia acaba de pasar una palabra y aceptar que se llama infodemia, que es como un exceso de noticias malas, noticias falsas, ¿no? Que están diseminando información falsa a través de cualquier plataforma, y lo que Twitter justamente quiere hacer es evitar esto, por lo que ocurrió en Estados Unidos. Me parece que es una buena razón, yo, querido podescucha, me parece que es una razón muy válida el hecho de que Twitter haya decidido cerrarle la cuenta a Trump. Si lo que está haciendo a través de esta plataforma que le están dando es incitar a la violencia,
a través de una retórica incendiaria, mi querido Chino. Y es que creo que lo que mucha gente no está viendo es que Twitter es una empresa. Sí. Y la empresa se rige bajo ciertas reglas, ciertas normas. Y entonces tú como usuario aceptas esas reglas. Seas quien seas. Seas quien seas. Seas el presidente. Rey. O seas el rey tuitero. O seas Carlos Vallarta. O sea Chino. Quien quieras. Entonces la empresa tiene todas las herramientas para ver que si estás haciendo mal uso de su red. Claro. Pues cerrarte. Mandarte a la verga, por supuesto. Ahora, sí. Yo creo que tiene mucha razón la plataforma para cerrarle la cuenta a un personaje como Trump. Completamente. Aunque el punto que estaba argumentando AMLO, y no solamente AMLO, también Angela Merkel habló al respecto, la canciller alemana, que es alarmante de cierto modo que una empresa, si bien es privada, pueda de manera tan inmediata silenciar en coordinación con otras plataformas como Facebook e Instagram, que es del mismo cabrón, a cualquier persona. Sí es un tipo incendiario, sí está utilizando su mensaje para diseminar odio, para acrecentar el odio que ya existe en un sector de la población que está muy, muy radicalizado por épocas y años de conservadurismo radical y venenoso, mi querido Chino. Uh-huh. Pero también es una señal de alarma. AMLO en la mañanera se fue a un extremo que a mí no me parece acertado, que es llamar o exhortar a la creación de una red social mexicana llevada por el gobierno. Vamos a hacer nuestra red social, güey. O sea, ¿qué es usted va a abrir una fondeadora para que el pueblo mexicano esté dándole para que abra su aplicación? No me parece que sea lo correcto. Sí me parece, sin embargo, que sí debería haber, debido al alcance que ya han tenido estas plataformas al nivel global de información y de esparcimiento de las noticias, sí debería haber una regulación gubernamental al respecto de ellas, pero de una asociación que sea autónoma del gobierno, no por el gobierno mismo. Pedo en el momento en el que dices autónomo. Al señor ya no le parece. Ahorita está estornudando el señor porque sabe que estamos hablando de autonomía y él dice, aquí nadie va a ser autónomo. Aquí nadie va a llevar... solo mis chicharrones truenan. Aquí solo mis chicharrones truenan. El Estado soy yo, ¿no? Tú no puedes con la verdad. Empieza a decir todas estas frases el señor porque no le gusta la autonomía de organismos. Es una pendejada lo que propuso al respecto del INAI y del INE. Del INE específicamente. Y del IFT y de todos los autónomos. Todas las que he dicho. El INE, mi querido podescucha, si usted no está enterado, a grandes rasgos, de una manera, se la voy a explicar de una manera errónea probablemente, porque no viene aquí a informarse usted. Viene aquí a cotorrear. A grandes rasgos, el señor presidente de la República quiere desaparecer al INE porque le parece que el presupuesto que se le está dando a esta organización autónoma y a todas las organizaciones autónomas que existen, bien podría quedarse en las secretarías del gobierno y la tarea que llevan a cabo estas dependencias autónomas se podría realizar en las oficinas del gobierno, que bien ya sabemos están bajo una completa influencia de nuestro querido señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a grandes rasgos lo que solicitó era: podemos quitarle al INAI sus funciones y las puede llevar a cabo la Secretaría de la Función Pública. Y al mismo tiempo del INE, y que vuelvan sus atribuciones a la Secretaría de Gobernación. Que fue lo que ocurrió justo por eso, el fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, el famoso se me fue el sistema. Se me fue el sistema de Manuel Bartlett, que por cierto está en la CFE. ¡Uf! Está en la CFE, todo empieza a tener sentido. Bartlett, el autor de este fraude, está dentro del gobierno en este momento. Y quiere proponer exactamente lo mismo, contra lo cual se manifestó tantas veces. No solamente está imputado con el INAI, también está imputado con el INE, como ya le comenté. No, y con el INE trae varias, porque también le quiere el INE recientemente
propuso que no se debería hacer transmisión completa de las mañaneras en ciertos estados donde hay elecciones. ¿Por qué? Porque se puede tomar como si fuera propaganda política. Pero, y entonces el señor dice que es censura, que no lo están dejando hablar y bla, 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 bla. Eso, una veda política, ¿no? Debería de existir de manera completa. E independientemente de lo que el güey diga en la mañanera, es una puta propaganda. Y que siempre ha existido la veda política cuando hay elecciones. No, claro. Los gobernantes o las personas que están en cargos públicos no pueden hacer declaraciones para modificar el rumbo de la elección. Eso me parece una verdadera falta, no de respeto, sino de memoria histórica, mi querido Chino. Porque el señor puso el grito en el cielo cuando Fox llevó a cabo el proceso de desafuero en 2005 contra Andrés Manuel López Obrador y se le acusó de influir en la democracia, en las elecciones, que fue una medida electorera para apoyar al PAN, y lo fue. Él hizo famosa una frase precisamente quejándose de la interferencia de Fox en las elecciones. El cállate chachalaca es eso, precisamente claro, de que Fox estaba metiéndose en la elección. Y sí lo hizo. O sea, bueno, yo siento que sí se sintió, yo personalmente siento que el fraude electoral de 2006 no fue tal vez de cuántos votos pudieron haberle robado a Andrés Manuel, sino más bien de la interferencia de los medios. Ajá. Tanto de Televisa como de TV Azteca, que hoy están, mira, sí, señor presidente, lo que usted nos diga. Y del PAN, más específicamente de Fox. Y ahora el señor quiere hacer exactamente lo mismo. No me dejan hablar. Todo el tiempo para él, todo el tiempo es un puto problema de libertad de expresión. Todo el tiempo. Es que no me dejan decir nada, todo el mundo está en contra mía. ¿Quién no le deja decir nada, güey? Si el güey tiene esa puta conferencia todos los días para decir lo que él quiera y manejar la agenda pública a su favor y decir, de esto se va a hablar ahora, de esto se va a hablar ahora también. Ahora, no todo es malo. Quiero dejar muy claro que hoy leí en la mañana que finalmente está aprobado que instituciones privadas y gobiernos locales, entiéndase gobiernos estatales, puedan adquirir la vacuna por su parte. Ya no va a ser un movimiento centralizado federal que va a llevar a cabo una campaña de vacunación masiva que le va a tomar un putero de tiempo. Ya permitió que los estados compren vacunas, que las instituciones privadas compren vacunas, lo cual de cierto modo va a acelerar un poco la vacunación de la sociedad mexicana, lo cual me parece una buena política, a mi parecer. Ahí decías tú, no me acuerdo si fue en el primer episodio o en el anterior, en el segundo, que que desconfiarías de cualquier acción buena de los políticos, o si le entrabas ibas a entrar con la menor de las expectativas posibles. Sí. Porque a mí me suena, y lo platicaba con Puri en la mañana también que lo estábamos viendo, que le sonaba mucho a que no vamos a poder resolver, nos estamos viendo superados. Entonces van los privados, van los independientes, van los la iniciativa privada. La iniciativa privada para poder empezar a medio palear y empezar a hacer como recuperación económica, porque en realidad suena mucho a más desorganización. Sí, no, o sea, bueno, obviamente creo que hay un trasfondo al hecho de que el güey decida finalmente, qué raro, que de repente dice, no, ¿saben qué, brother? Siempre sí se va a poder, claro, de trasfondo siempre hay algo completamente chueco. No puede ser tan creyente ni tan crédulo de la política como ya lo fui. No me puedo permitir yo volver a ser un güey crédulo como lo fui en 2018. Entonces todo lo veo de una manera, digamos, como con escepticismo todo el tiempo, ¿no? Entonces sí suena que hay un problema de desorganización que, bueno, eso siempre lo ha tenido. O sea, cuando fue el desabasto de gasolinas iniciando su gobierno, también un problema de desorganización. No hay logística, no saben cómo llevar a cabo este pedo, porque el güey también suele hacer mucho una pendejada, que es un movimiento político de poner a güeyes en cargos en donde no saben nada. Esteban Moctezuma va a ser el nuevo embajador en Estados Unidos y el señor no tiene la menor idea y jamás ha tenido un cargo como embajador. Y lo va a poner porque es un güey que es cercano a él.
Y ahí es un rollo súper complejo. Esteban Moctezuma es muy cercano a Ricardo Salinas Pliego. Bueno. Ricardo Salinas Pliego es su compa. Es el compa de AMLO y además tiene Banco Azteca. Banco Azteca va manejando también ese asunto de los bancos del bienestar también. Sí. Y Ricardo Salinas Pliego tiene una bronca en Estados Unidos por el asunto. ¿Te acuerdas de lo de los dólares que querían que Sí, con Banjico. Con Banjico. Fue el único. Escribió una columna. No, está bien buena esa ley. No, ¿cómo creen que va a permitir que se lave dinero? El güey claramente le conviene. Banco Azteca está vetado en Estados Unidos precisamente por el asunto de no pueden ellos comprar dólares o algo así. El muerto se la sabe chida. Uh-huh. De que no puede él hacer transacciones de dólares en Estados Unidos y por eso está mandando a mediar a su embajador Esteban Moctezuma a ver si puede arreglar todo este asunto de Banco Azteca. Y Esteban Moctezuma no tiene experiencia en las misiones diplomáticas, jamás le ha tocado ser. Pudo haber puesto a un cabrón que entendiera la política estadounidense, que es lo que va a hacer Biden, el nuevo embajador. Va a ser un tipo que entienda de política mexicana porque está tomando decisiones inteligentes. Al mismo tiempo también Biden se está rodeando de científicos y está siguiendo su consejo en cuanto a cómo manejar la pandemia. Obrador, toda decisión que toma parece estar motivada por lealtad a su persona, ¿no? Defendió a Gatell porque se fue a la playa, el señor andaba ahí echándose sus mariscos, sin su cubrebocas, cotorreando con su chava, y lo está defendiendo al hombre. Me leí mira, del Financiero, mi querido pues escucha, yo le recomiendo, bueno, usted lea lo que quiera, lo que se le antoje, pero si en algún momento llega al Financiero, creo que las columnas que usted podría tomar de manera un poco sin tanto miedo a que le alarmen, son las columnas de Salvador Camarena, llamada La Feria, y la de Quique Quintana, que es, me parece que se llama Coordenadas. Entonces, Salvador Camarena, la columna de ayer, habla justo de lo que estábamos diciendo en ese entonces. Que López Obrador ahora quiere hacer exactamente lo mismo que hizo Fox en 2005-2006. Dice Salvador Camarena que Andrés Manuel es el mejor priista para el siglo XXI. No para un siglo donde el modelo priista, y lo estoy citando, debería ser solo un amargo recuerdo, uno que con Peña Nieto terminó de sucumbir. El mejor priista, pero la sombra de un candidato prometedor. Es curioso cómo Obrador se aferra a que la mañanera no esté exenta de descalificaciones a sus opositores, de promoción de su, es un decir, gobierno. Es curioso cómo López Obrador no quiere estar a la altura de su pasado, pero sobre todo es revelador que necesite la mañanera cuando desde julio de 2018 ha tenido todo el poder. Andrés y los suyos tienen el gobierno federal. Su partido obtuvo el legislativo. Saldívar le entregó el judicial. Morena ganó el DF, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Baja California, Morelos. Avanzó en muchos estados. Y con todo eso, patalea por el show matutino porque no quiere que el INE se lo quite y se lo prohíba. ¿Será que a 2 años después no está seguro de tener algo que presumir? ¿Sabrá acaso que sus programas no se defienden solos? Teme que en ausencia del ruido matutino la gente se dé cuenta, la que no se haya dado cuenta todavía, de los verdaderos ropajes del rey. Con todo lo que han tenido, saben que sus obras no convencen, entonces su inseguridad no es de diván, manos, es de antidemócratas. Temen al pueblo más que a las instituciones, que ya es mucho decir. Nos comenta mi querido Chava Camarena en una columna que se la recomiendo mucho porque es muy amena, la verdad. Siempre que la leo me entretiene mucho. Tiene un estilo muy bonito de redactar el señor Salvador Camarena. Y creo que tiene toda la razón. Además, AMLO está pataleando por la mañanera y en realidad no se la van a quitar. Simplemente no la van a transmitir. O sea, ¿qué medio ahorita transmite la mañanera completa? Ninguno. Transmiten fragmentos. Pero no hay... No, o sea, Foro TV no se va y se enlaza a la mañanera. Bueno, el 11 sí. El 11 sí. Pero el 11 es un canal del Estado. Del Estado. Ni Azteca, ni Televisa. No, ellos no pasan la mañanera. Nadie se enlaza a la mañanera. O sea, te sacan algunos fragmentos. Pero así que te avientes las 3 horas con la mañanera, no hay.
Entonces, lo que están pidiendo, o lo que está pidiendo el INE, y no es que esté defendiendo al INE, porque también tiene mucha onda, es que no se transmita el show mágico musical de 3 horas en los estados en donde se va a ver elección. Yeah. Se va a poder seguir haciendo la mañanera y va a tener transmisión. A la gente que se quiera enlazar va a poder entrar a verla, pero por otros medios no se van a poder enlazar. Es lo que está pidiendo. En el Financiero, si usted entra, yo en la mañana cuando me levanto es cuando leo la columna. Ahí sí la pasan, güey. No sé si completa, porque nunca me he echado una mañanera completa. ¡Qué hueva! El peor youtuber del mundo, mi querido AMLO. Pero sí la pasan, o sea, sí está como conectada. Yo creo que más que una política de información o de contacto con la sociedad, la mañanera es una eterna propaganda a medias, porque ni siquiera termina de establecer sus puntos claros, porque se traba o se empieza a quedar y se le va la braya y se va por otro lado. Pero sí es una constante forma de llevar la agenda pública y también de esparcir noticias a modo. Y hay una línea muy delgada entre la noticia a modo y la noticia falsa. Es como yo lo veo. El deber de transmitir o de dar a comunicar algo, el deber como tal, nadie lo tiene. No tienes la autoridad, tienes el poder de hacerlo, pero no tienes el deber de hacerlo, ni tienes la autoridad de hacerlo, porque poder hacer algo no significa que tengas la autoridad para hacerlo. Creo que es un tema que tiene mucho que ver con el sentimiento personal de cada quien. El tema de comunicación social, o cuando tienes una plataforma tan grande para comunicar o llevar a cabo, dar un mensaje a una audiencia considerable, creo que si tú mismo no te preguntas y no cuestionas tu propia autoridad para dar a cabo para llevar ese mensaje a una audiencia y a una masa, entonces no tienes una conciencia real de lo que implica comunicar socialmente. Este es mi punto de vista. Yo tengo muchos problemas, mi querido podescucha, al momento de trabajar en algo que no sea stand-up. ¿Por qué? Cuando empecé a hacer stand-up, empecé a tener cierto éxito, empecé a tener mayor audiencia y entonces empecé a cuestionar mi propia autoridad para llevar a cabo una plática y una comunicación que le diera a usted una opinión o un mensaje de mi parte. No implicaba en si era chistoso o no. Eso, espero no sonar mamón, pero está por dado. Soy una persona cagada que está llevando a cabo un trabajo. Mi cuestionamiento era hacia qué autoridad tengo yo para comunicar a una audiencia tan grande como lo es Netflix, por ejemplo. El primer especial ni siquiera lo había pensado, y cuando lo grabé dije, verga, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué autoridad tengo yo? Y empecé a tener problemas al respecto. Finalmente llegué a un punto de acuerdo conmigo mismo en decir, bueno, por lo menos el stand-up es un proceso creativo que implica escribir lo que quieres decir y un guión que te va a ayudar para dejar el mensaje de la manera más clara posible y con el menor sesgo que pueda de mi parte. Lo que ocurre con una comunicación tan directa como lo puede ser la mañanera, y al mismo tiempo, ¿por qué no? También un podcast como lo es este espacio, implica que lo único que estás haciendo es el flujo de pensamiento tal cual te están llegando, lo estás salpicando a la gente y no lo estás pasando por ningún filtro. Y cuando yo analizo este derecho que tengo, porque todo el mundo tiene derecho a comunicar su punto de vista, me pongo a pensar qué autoridad tengo yo. Intenté escribirlo de la manera más clara que puedo, entonces me voy a permitir leerles un poco al respecto de lo que opino. Venga. Dice, el podcast y el derecho de ser escuchados. ¿Qué te hace pensar que todos deben escucharte? La diferencia entre poder y deber. Puedo recibir una explicación de mi pareja a debo recibir una explicación de mi pareja.
Estos conceptos precargados en nuestra mente sobre que somos especiales y tenemos que ser tratados de un modo específico no son ciertos. No nos preguntamos qué nos da autoridad para hacer muchas de las cosas que hacemos. Los veganos, un movimiento con el que yo no concuerdo ideológicamente, pero que admiro, porque por lo menos ellos se hicieron la pregunta: ¿qué me da a mí la autoridad de comer animales? El problema con estas preguntas es que creemos que una vez que las formulamos y tomamos acciones en nuestra vida encaminadas hacia ellas, entonces debemos comprometernos, y no tiene que ser así. Todos cambiamos de opinión todo el tiempo. La congruencia y la constancia son virtudes, pero también defectos que pueden convertir tu existencia en una sentencia. Ellas evitan que pidamos perdón. Y entonces vivimos en un ciclo eterno que consiste en excusar nuestras acciones porque van encaminadas hacia desarrollar aún más nuestra ideología personal. Soy anarquista, soy vegano, soy comunista, soy progresista, soy rebelde, etc. Y por lo tanto debo ser eso todo el tiempo. La inevitabilidad y casi la profecía del marxismo, que subraya con total certeza la aparición de una lucha de clases, de la dictadura del proletariado, del socialismo y después de la utopía, el comunismo. ¿Qué certeza tienes? ¿En qué difiere esto de un dogma religioso? El juicio final, la tribulación, la nueva Jerusalén. Pensar en certezas ha llevado a todas las personas a actuar con un objetivo en mente, excusando todas sus acciones en aras de la meta deseada. Stalin, mi querido podescucha, mató de hambre a 3 millones de ucranianos porque el dogma marxista exhortaba a la colectivización de granjas. Mao lanzó la revolución cultural porque no puede haber un Estado nuevo si aún existe el viejo. El nacionalsocialismo mató a 7 millones de judíos porque el Estado alemán debía ser racialmente puro según la filosofía fascista. Salinas ordenó la supresión del levantamiento zapatista porque se tenía que defender el Tratado de Libre Comercio, ya que era la oportunidad de México de entrar al primer mundo, según los lineamientos del neoliberalismo o del pensamiento tecnocrático, como le guste mejor llamarle. El problema con la humanidad no son las ideologías políticas, sociales, artísticas, sino la existencia de ideologías en sí, pues el objetivo de las mismas es concretar certezas que todos necesitamos, todos queremos. Pero en realidad la certeza no existe y es imposible de obtener. Muchos han querido decirle al universo que ya lo entendieron, que saben cómo funciona el mundo, pero nadie sabe nada. Duda de todo, incluso de esto que te estoy diciendo. La certeza y la utopía son sinónimos, un escenario ideal donde existe control sobre todo y nada malo puede pasar. En la utopía, lo malo traducido como desavenencias sociales, y en la certeza traducido como cualquier imprevisto que vaya en contra de las aspiraciones personales. Todo lo que puede ocurrir dentro de las leyes de la física tiene un 50% de probabilidades de ocurrir, y si la balanza se inclina en tu contra, no hay absolutamente nada que podamos hacer para cambiarlo. Nada rige a la suerte no existe. Es un eufemismo para la palabra más temida por el hombre, el azar. El azar es igual a incertidumbre, la suerte es incertidumbre con esperanza. La búsqueda de certezas en el caos que rige el mundo ha promovido los momentos más amargos de la historia. Todas las religiones son búsqueda de certezas, y en aras de cumplir las obligaciones religiosas y hacer valer la visión que mayor certeza trae a un grupo de personas, se han cometido los peores atropellos a la dignidad humana, desde estratificación social, racial y sexual hasta esclavitud. Y todo esto ni siquiera por el objetivo más alto de dicho sistema de creencias, la existencia de un Dios y la recompensa de la vida eterna y placentera, el nirvana. Lo peor de la religión son los tecnicismos de los que está compuesta, porque entre más elaborado un sistema ideológico, mayor autoridad parece tener a los ojos del hombre. ¿Cómo puede ser que todo esto tan detallado sea producto del azar? Debe ser la palabra de Dios, la palabra con mayor autoridad, en religiones ateas como las ideologías políticas. Todo ocurre por el azar, nada por una razón. La casualidad rige la entropía, la causalidad es otra forma de decir suerte, y suerte es la negación del azar. Abandona la certeza, conoce tu tamaño que te imposibilita para hacer y deshacer, mano. No creas en nada, no estás obligado a hacerlo, pero si decides hacerlo, ten bien en mente que no tienes derecho de imponérselo a otros, ni tienes el deber de hacerte escuchar. El creer que tenemos la autoridad para ser escuchados, porque podemos ser escuchados a través de una plataforma, creo que puede generar una especie de embriaguez de poder, porque la información es poder a fin de cuentas, más en esta época. Entonces, si tú
mi estimado podescucha, ¿tienes alguna plataforma en la cual eres escuchado por muchas personas? Creo que es tu obligación dar un paso para atrás y decir qué me da la autoridad para poder hablarle a la gente. La vida no te debe nada, ¿verdad? Como para que creas que tienes el derecho de decir lo que quieras, cuando quieras, como se te da la puta gana. Menos si ni siquiera estás pasándolo por un filtro previo a exponerlo a la gente, como lo es un podcast o una conferencia todos los putos días. Eso es lo que yo creo. Si en algún punto dejo de hacer este podcast, mi estimado podescuchas, porque ya me arrepentí. Porque ya me puse a pensar y dije, verga, creo que no tengo autoridad para estarle diciendo a la gente nada. Entonces, creo que podemos llevar a cabo un cambio de conciencia, o igual y no. Pero si no te cuestionas nunca lo que tú crees que es tu autoridad, entonces no tienes derecho a cuestionar la autoridad de nadie más. Yo me he cuestionado la mía muchas veces y creo que a partir del cuestionamiento personal y la introspección puedes llevar a cabo una crítica hacia otro sistema de poder, como en este caso el gobierno que tenemos en este país. Creo que es todo, mi querido Chino. No hay más. Muchísimas gracias. La siguiente semana en Status Quo. Status Quo. Casero Podcast se hace audio.